Pero ahora, en esta otra etapa que está, pues, de qué admiración, ¿no? Que además de saber que tiene esa gran capacidad para trabajar con niños, ha sido parte también muy importante de este proyecto y que trabaja también con personas ya más formadas como ustedes. Y pues, sin más por el momento, le damos un fuerte aplauso a Enrique. Que no se noten los nervios porque eso los traigo yo. Muy buenos días, bienvenidos a esta casa nuestra, casa de todos. Así como muchos o la mayoría de ustedes, yo también la estoy conociendo, aunque ustedes no lo crean. Y pues con este gozo no solo de compartir con ustedes, sino ahora también con Rafa, que nos está acompañando por acá. Y pues después de haber preparado esto arduamente con Augusto, que esperemos sea pues un aliciente para aprender otra cosa más de esta pléyade de hermanos que hemos tenido la dicha de seguir y acompañar pues en todos estos meses, ¿no? A diferencia de las exposiciones, como las hemos venido trabajando, ¿no? En las cuales normalmente ustedes se encuentran pues con el fraile, después llega el que colabora y otra vez el fraile, hemos decidido, Augusto y yo, hacer un nuevo ejercicio en el cual estemos interactuando los dos a manera de que ustedes pues tampoco ni se harten de una sola persona y de que esté hable y hable, y a manera de que también compartamos pues dos dimensiones de un gran hombre, que es la oportunidad que nos dio este tema, ¿sí? Este tema pudo haber sido abordado muy fácilmente si nada más nos hubiéramos remitido al título, ¿no? Ubicar qué es la oración y qué es el estudio para la orden dominicana, hacer una exposición de qué se trata eso y tratar de asociarlo a la vida del santo. Sin embargo, efectivamente, lo que hemos procurado hacer es que al final seas tú el que nos digas cuál es la oración y el estudio dominicano. Sería muy fácil que nosotros simplemente te diéramos datos, te diéramos definiciones, conceptos, ideas precisas. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de seguir un rastro, y el rastro de un hombre excepcional, de alguien que, según se dijo, fue el último hombre sobre la tierra en saber todo lo que se podía saber en ese tiempo o en ese momento. No por nada lleva el sobrenombre de Magno, ¿no? Y es muy interesante. Sin embargo, a veces todas estas figuras nos parecen lejanas, nos parecen sombrías, un tanto oscuras, y vamos a ver que no, que parte de darnos un paradigma muy específico. El paradigma de todo estudio y toda oración pues es llegar a Dios definitivamente, y más desde alguien como nosotros los dominicos. Pero vamos a ver que eso lo puede hacer un hombre como Alberto, y él también nos va a proponer un paradigma, porque escribió todo un tratado sobre esta persona de la que les hablamos, y también va a ser nuestra compañera. Ya les revelé el género y seguramente ya sospecharán de quién hablo. Pero venga, dos favores les voy a pedir. Esta sesión, como les dije, tiene que ser lo más ágil posible. Y si a mí me descuidan, yo puedo hablar bastante. Entonces, necesito que seamos bien conscientes en el tiempo, y cada vez que vean que se están aproximando 20 minutos a cada sección, por ahí alguien se atreva a hacerme una seña. Voy a estar bien atento a todos ustedes, ¿sale? Efectivamente, nuestro camarógrafo, para los que no están viéndolo, ¿verdad? Es chino, que está atrás de la cámara. Él nos va a ir marcando la pauta para tratar de hacerlo más ágil. Y segundo, algo que yo tuve mucho en la sesión primera que me tocó exponer hace pues ya más de 6 meses, es que nos percatamos que yo no muevo para nada este brazo. Y entonces platico mucho con este y con este y con este, y este parece que lo tengo paralizado. Entonces hoy me tengo que obligar a usarlo también y a darle el mismo lugar también, porque vamos a ver dos dimensiones. Entonces si notan eso también, háganme una seña. ¿Se vale? Bien. Como les decíamos, vamos a ver dos dimensiones. Y para comenzar, pues no voy a ser yo el que inicie, sino que el que va a iniciar es un hombre que a mí me sorprende cuál es el amor que ha experimentado hacia la orden dominicana.
porque no se remitió a un solo espacio, como hemos visto en nuestro trascender, ni se remitió a un lugar, sino que ha trascendido fronteras. Más allá de su país, ha seguido la Orden de Santo Domingo. Y lo ha hecho de un modo muy peculiar, en vida de pareja. Eso no se ve todos los días, ¿no? Se aprecia mucho cuando hay presencia de parejas entre ustedes, pero vemos que la mayoría, pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales, incluso de interés, pues a lo mejor no pueden venir. Pero ellos siempre han estado juntos y juntos nos han demostrado que se puede vivir una vida cristiana hermosa. Aunque en mi primera exposición del semestre pasado me aventé un comentario en contra de los argentinos, hoy estoy gustoso de decir que he trabajado con uno de ellos y que no me costó nada de trabajo. Entonces les presento a Augusto para que pida un aplauso y que va a comenzar la exposición. Buenos días, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros y muchas gracias a Dominicanismo Itinerante por la invitación y por hacernos partícipes de las actividades de esta gran familia. Bueno, vamos a empezar con San Alberto Magno. San Alberto Magno es uno de los más grandes teólogos y maestros en la filosofía y en la teología de la Edad Media. Nació en Alemania a principios del siglo XIII, no se sabe con precisión la fecha exacta de su nacimiento. San Alberto de muy joven se dirige a Padua, a Italia, a estudiar en una de las universidades más importantes de aquella época. Y es en este lugar donde tiene el primer contacto con la orden dominicana, una muy joven orden dominicana. Incluso en ese momento estaba como maestro de la orden el beato Jordán de Sajonia, el sucesor de Santo Domingo. San Alberto estudiaba y frecuentaba a los conventos dominicos y muy paulatinamente fue sintiendo esa vocación. Luego, San Alberto se ordena en la orden de predicadores y recibe el hábito del beato Jordán de Sajonia. Una vez ordenado, enseña en varios centros de estudios teológicos, llegando a enseñar en la universidad quizás más grande y más importante de aquella época, que es la Universidad de París. Luego, por sus cualidades, por sus dotes, se traslada a Colonia, Alemania. Colonia será la ciudad de adopción de San Alberto, donde luego ejercerá gran parte de sus ministerios durante toda su vida. Cuando se traslada a Colonia, lleva como discípulo a Santo Tomás de Aquino. El solo hecho de ser el maestro en ese momento de Santo Tomás de Aquino ya implicaría una admiración enorme por Alberto. Pero aún así, podemos decir que entre estos dos personajes hubo una enorme relación de muchísima colaboración y fraternidad. En 1254 es designado provincial de la provincia teutoniana, que era una provincia que abarcaba un gran territorio en el norte de Europa. Luego, de 1260 a 1262, el Papa Alejandro IV lo designa obispo de Ratisbona. Esta era una diócesis muy grande y que era muy compleja, atravesaba muchos problemas y San Alberto logra llevar concordia, paz, organizar la diócesis. Por eso también es muy destacada su labor como obispo. Luego él renuncia a ese obispado y luego predica en los años siguientes en Alemania y Bohemia, donde hace mucha itinerancia, recorriendo las comunidades y exhortando a todas esas comunidades a que vivan según el modo de la orden de predicadores, según lo enseñado por Santo Domingo. Luego regresa a Colonia, a esta ciudad de Alemania,
como docente, estudioso y escritor. San Alberto muere en la celda de su convento de la Santa Cruz en Colonia en 1280. Rápidamente recibe veneración por la orden de predicadores y por sus hermanos dominicos. Es beatificado en 1622 y canonizado en 1631. Perdón, está mal ese número, no es 1631, es 1931 por el Papa Pío IX, que lo proclamó doctor de la Iglesia. Como mencionaba Enrique al comienzo, el adjetivo de magno, ese nombre de magno, es por la vastedad de sus conocimientos. En todas las artes y las ciencias llamadas liberales de aquella época, geometría, matemáticas, ciencias, botánica, ciencias naturales. Entonces, luego el Papa Pío XII lo nombra patrono de los cultores de las ciencias naturales. Entonces, aquí vemos en San Alberto uno de los grandes maestros de la orden de predicadores que ha desarrollado a lo largo de su vida una capacidad de transmitir los conocimientos, no solo en lo que llamamos ciencias, sino también en la fe. Todos estos datos, cualquiera los podemos encontrar, hasta en la página de internet de la orden, donde podemos profundizar en su vida. En el trabajo escrito lo pueden encontrar también mucho más desarrollado. Sin embargo, me gustaría denotar un dato de su hagiografía, es decir, de las maravillas que acontecieron en su vida, porque lo vamos a necesitar durante toda esta charla. Se dice que mientras estudiaba filosofía, San Alberto no podía con el estudio. Imagínense ustedes, cuando empezamos a hablar de él, empezamos a asociar de que es un hombre dotado de una gran capacidad. Sin embargo, tenía miedo en el estudio y decidió irse del convento. Dice la geografía que cuando estaba a punto de escapar, se le revela a la Virgen María y le dice que a dónde va, ¿no? Él expresa pues el temor que tiene y le dice: no te preocupes, tú encomiéndate a mí como el trono de la sabiduría y tendrás el conocimiento que nadie ha tenido. Solo que cuando empieces a olvidar las cosas, sabrás que la hora de presentarse ante el Señor ha llegado. Esto lo vamos a necesitar por dos cosas. La capacidad de Alberto es un don de Dios, como todo aquello que recibimos, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, y quiero que se les quede grabado ahorita. Y segundo, la manera en que Alberto encuentra respuestas es a través de una gran intercesora, María. Y María va a ser esa otra figura de las cuales revelaba el género hace rato, que nos va a acompañar en todo esto, porque San Alberto tiene todo un tratado acerca de ella. Y vamos a ver cómo reconoce a través de ella las virtudes humanas que nos aproximan a Dios. Vamos a darnos una vuelta a eso. Pero para poder entrar necesitamos conocer dos presupuestos. Primero, la escolástica, de la cual les hablaré ahorita rápidamente, y segundo, la analogía, ¿sí? La escolástica es el método de estudio que se empleaba en tiempos de San Alberto Magno. Es un método que surgió durante toda la Edad Media. Y más que un método específico, se refería a personas renombradas que daban cátedra a las personas. Como ya mencionaba Augusto, las universidades estaban surgiendo en Europa, ¿sí? Y San Alberto pertenecía a estos maestros que estaban versados en las artes de aquellos tiempos: gramática, música, matemática, astronomía, etc. Y estos se dedicaban a dar lo que se conocía como leccios, ¿sí? Que eran pues una especie de clases, lecciones, ¿sí? A un grupo de allegados. Posteriormente, este tipo de formas de enseñanza, ¿sí? Se fueron traduciendo en disputatio, es decir, en discusiones entre los grandes maestros, donde se ponía un tópico en particular y empezaban a discernir y daban puntos de vista. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que para aquellos tiempos el conocimiento estaba
sustentado en la revelación. Es decir, la Sagrada Escritura era el máximo conocimiento al cual se podía llegar y la disertación sobre la Sagrada Escritura era lo que se tomaba como los argumentos de autoridad, ¿sí? Si yo ahorita agarro una manzana y la dejo caer, pues ustedes podrán decir que es la ley de la gravedad y que es como el experimento de Newton y que existe todo un tratado al respecto. Pues en aquellos tiempos la forma en que ellos estudiaban o que tenían acceso era a través de lo que los padres de la iglesia ya habían pensado, reflexionado acerca de un punto específico de la Sagrada Escritura y cómo eso se traducía a los signos de los tiempos que vivían. Conforme esto se fue desarrollando, se empezaron a generar una serie de escritos, a diferencia de ahora no se podían formular tan fácilmente, que eran las llamadas sentencias, ¿sí? De las cuales se hacía un comentario acerca de lo que ya había dicho alguien al respecto, o lo que se conocía como una glosa, es decir, pues si ya San Agustín dijo esto respecto a la Trinidad, podemos inferir tal cosa, y empezaban a desarrollar más el conocimiento. Es la manera en que todos los escritos de Alberto Magno ustedes los podrán encontrar, y van a encontrar esa huella en lo que vamos a ver un poquito más adelante, por eso es necesario que lo tengan bien en cuenta. De ahí, de las sentencias de esas compilaciones, surgió por último los grandes tratados que conocemos como las sumas, la más famosa, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, grandes volúmenes donde se discernía acerca de puntos específicos de interés para la fe. Hasta la fecha, Santo Tomás, el alumno de este hombre, sigue siendo el teólogo de la Iglesia a través de esa gran obra, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Por último, la escolástica lo que discernía principalmente eran 3 puntos esenciales. La cuestión de los universales. ¿Qué es esto? Los conceptos abstractos, ¿sí? Yo puedo decir que Augusto, ¿sí?, es un ser humano. Entonces, Augusto es la persona. ¿Augusto lo podrían describir ahora? Evidentemente sí, tiene estas características, se comporta de tal manera, se ríe así, se queja así, etcétera, etcétera. Pero cuando tratamos de definir la humanidad, no son las características de Augusto las que nos hablan de la humanidad, ¿estamos de acuerdo? Porque todos somos humanos, pero podemos tener características distintas. Puedo ser más alto, más gordo, más chaparro, ¿sí?, más moreno, etc. Entonces, el problema de los universales era algo que atañía mucho a la Edad Media. Es decir, podemos hablar de las cosas en singular, pero hablar de las cosas en general está un poco complicado. Este es un dato que vamos a necesitar porque se va a hacer muy presente en el pensamiento de Alberto. Segundo, y el que más nos atañe, la relación entre la razón y la fe. A diferencia de hoy en día, que los vemos como algo dispar, como algo que puede estar incluso en conflicto, ¿no? Si tú quieres hablar con un científico de temas de fe, probablemente te vea mal, o viceversa, ¿no? En aquel tiempo se veían como un binomio que se necesitaba uno al otro. La razón eran los medios para hablar de la fe. Es decir, la fe no podía sustentarse en meras ideas o suposiciones. Tenía que ser sustentado en argumentos fidedignos. De ahí el por qué tomaban los argumentos de autoridad de los grandes maestros o de los padres de la Iglesia. Por último, la creación ex nihilo, es decir, a partir de la nada. ¿Fuimos creados a partir de la nada o existía algo antes previo a nosotros? Este de los 3 temas no lo vamos a tocar mucho, pero lo van a ver presente sobre todo en los argumentos que utiliza San Alberto Magno, que están en el trabajo por ahí escrito. Pero los otros 2 sí me interesa que lo tengan en cuenta. ¿Pensamos en abstracto o pensamos en concreto las cosas? Y si la razón puede llevarse con la fe. Según San Alberto, la analogía es un modo privilegiado con que cuenta el ser humano para referirse a Dios. Pero antes vamos a definir qué es analogía o a tratar de dar un concepto de eso. La analogía significa comparar o relacionar una o dos o más cosas a través de razones o conceptos. Por ejemplo, significa señalar características generales y particulares que tienen en común esas cosas para tratar de justificar la existencia de una propiedad en común de esos objetos.
a partir de que existe esa propiedad entre esos objetos o esas cosas. Vamos a clarificar, digamos, con ejemplos. Por ejemplo, se dice que la pintura es al pincel lo que la música a los instrumentos. O por ejemplo, un ángel es al bien lo que el demonio es al mal. Con la analogía tratamos de aproximarnos a algo. Además, la analogía, esto es un pensamiento particular, nos da más de una opción. Por ejemplo, si yo digo la pintura es al pincel lo que la música es a los instrumentos, pienso, bueno, pintura, pincel, el pincel puede ser una herramienta o un instrumento. Pero por otro lado podría decir que es un medio que me permite llegar a algo. O sea, el pincel es un medio que me permite llegar a la pintura, por ejemplo. O un ángel es al bien lo que el demonio es al mal. Quizás un ángel es alguien que puede hacer el bien, el demonio es alguien que puede hacer el mal. Pero también un ángel me representa al bien y el demonio me representa al mal. O sea, no solo por las acciones que puede llevar a cabo ese instrumento, sino también lo que representa en cada uno. Por eso, San Alberto considera la analogía como una herramienta fundamental para referirse a Dios, para tratar de lograr un atisbo del Ser Supremo, o sea, aproximarse al Ser Supremo. Con estos dos presupuestos, que espero que los hayan apuntado por ahí o los tengan aquí presentes, porque sé que tienen memorias privilegiadas y más ahora que estamos bajo el patrocinio de Alberto, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Lo que vamos a ver o a revisar de San Alberto, en su base, no es algo con lo que él haya innovado. Es decir, los conocimientos que vamos a ver toman mucho de la filosofía griega. San Alberto se mete en una corriente en la cual la filosofía griega está llegando a la Europa occidental a través de las traducciones que comienzan a hacer los árabes, ¿sí? Y eso les llama mucho la atención. San Alberto introduce, o es parte de los cristianos, que al tener contacto con esta filosofía, la va a cristianizar o le va a dar el sentido cristiano. Es decir, va a descubrir cómo ya desde la antigüedad este conocimiento iba al Señor, iba a Dios, aunque los griegos podrían haberle puesto el motor inmóvil o otra serie de cuestiones. Dice, es que ellos están hablando de Dios y no se habían dado cuenta. Entonces, digamos que el gran atributo, o la primera cuestión es considerar que esto no es pensamiento, digamos, directamente que haya emanado de él, sino que la mayoría es que lo cristianizó y a partir de ahí sí surgen reflexiones propias, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta eso. Además, que evidentemente es un gran don el que puedas hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? El que te atreves a asumir algo y a darle el sello y el tinte cristiano. Para nuestra exposición, entonces, con eso cerraríamos el primer momento. Espero que todavía estemos dentro de nuestros 20 minutos. Excelente. Para pasar a los siguientes. Como San Alberto, vamos a empezar a ver cómo podemos llegar a Dios a través del conocimiento. Y Augusto y yo nos atrevimos a hacerlo en 4 pasos, ¿sí? Pero para eso vamos a acudir al mismo sistema de San Alberto. Partamos de que lo que tiene más peso es la palabra revelada, la palabra de Dios. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de conocer a Dios, de acercarse, de entenderlo, de comprenderlo, si se quiere ser más aventurado. Aquí tenemos una cita del libro de la sabiduría, donde la vamos a leer rápidamente para que veamos que en la palabra podemos encontrar un atisbo del Ser Supremo. Dice así, sí, vanos por naturaleza, todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios
y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores del mundo, que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que le dejó sobrecogido, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Como descubrimos, el escritor sagrado, muchos siglos antes ya de San Alberto, nos está hablando de algo que vamos a rescatar y que necesitamos. La maravilla de la creación es una manera o una vía de acceso a nuestro Señor, al Creador de todo, al Artífice. Y si ya estaban a sospecha del autor sagrado, lo que va a procurar hombres y mujeres, por qué no decirlo también como San Alberto, es tratar de develarlo. ¿Cómo alcanzarlo? Si toda la creación me está hablando de Él, ¿puedo decir entonces que en cada cosa está o que es similar a cada cuestión? ¿Cómo me atrevo entonces a descubrirlo y a hablar sin cometer una herejía? Porque es muy fácil caer en corrientes que hubo durante mucho tiempo, que inclusive están presentes en nuestros días, ¿no? Es que Dios está en todo, está en la naturaleza. Sí, está en todo, pero ¿esto es Dios? ¿No? Una roca. Hay muchos que se derivan por esas ideas y San Alberto dice, espérense, vamos a tratar de clarificar. No es una cuestión sencilla, pero tampoco es imposible, ¿no? Partimos de la revelación. Y entonces nos trasladamos un montón de años después y llegamos a una reflexión que a mí me pareció extraordinaria y que, por cierto, va a ser de otro hombre que nos va a acompañar durante toda esta mañana. Se llama Joseph Ratzinger, o mejor conocido como Benedicto XVI. Un hombre a quien también le apasiona San Alberto Magno y de quien habló cosas muy positivas, va a acompañarnos también con sus reflexiones a la par de San Alberto. Vamos a ver cómo están inferidos un poco uno del otro. Dice el Papa Benedicto, Dios no es una magnitud determinable según una categoría físico-espacial. ¿Sí? Yo no puedo medirlo, cuantificarlo. No está a 100.000 kilómetros de altura o a una distancia de años luz. Decimos que está en el cielo, pero no puedo decir, está a tantos miles de kilómetros, no, está en este punto geográfico específico. Si en lugar de eso, la cercanía de Dios es una cercanía a las categorías del ser. Y ya empezamos con dificultades, ¿no? Porque, a ver, explícame eso de que sea la cercanía a las categorías del ser. Bueno, vamos a ver qué dice al respecto. Donde está lo que más le representa, donde está la verdad y el bien, ahí rozamos sobre todo al Eterno. Es cierto que nos da una pista, pero parece que no termina de clarificar. Cualquiera podremos decir, pues sí, en Dios se verifica la verdad, o Dios es el sumo bien, pero ¿cómo lo puedo entender? Y sobre todo, ¿cómo lo puedo vivir o asociar a mi día a día? ¿Cómo puedo saber que estoy ante la verdad, ante el bien? Hay muchos referentes y muchos muy fácilmente identificables, pero hay otros que suelen esconderse o que suelen hacernos un poco más difícil este trato cotidiano con Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué dice San Alberto Magno al respecto. Si muy de corazón deseas llegar a la meta, que es la bienaventuranza, al Eterno del que nos estaba hablando la sentencia anterior, con toda tu alma y sin fatiga, concentra los afectos de tu corazón y elévalos todos juntos hacia Dios. Busca la quietud y la contemplación y goza de los secretos del silencio. Si nosotros desglosáramos rápidamente esta frase, cuando nos dice los afectos de tu corazón, de inmediato, ¿qué pensamos cuando hablamos de corazón? Sentimiento. Normalmente solemos asociarlo a eso, a los sentidos, ¿no? A cuando estoy triste, a cuando estoy alegre. Sin embargo,
esta es otra de las características que debemos encontrar. Cuando San Alberto comienza a hablarnos del corazón, no se crea que solo se restringe al sentimiento. Va a ir todavía mucho más allá. Vamos a descubrirlo por qué. Antes de comenzar, la manera en que se va a desenvolver la exposición va a ser esta que acabamos de emplear de manera muy breve. Vamos a emprender un caso de estudio juntos, por eso los pusimos en equipo. Vamos a hacer de este un laboratorio de Dios y vamos a tratar de encontrarlo a la manera de San Alberto. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a ir? Dijimos que para San Alberto y su tiempo, el sustento de todo razonamiento estaba en la palabra de Dios. Por lo tanto, nos vamos a ir a un caso de estudio. El caso de estudio ustedes lo conocen a través del Rosario de la Sagrada Escritura como aquel quinto misterio de los misterios gozosos del Santo Rosario. ¿Cuál es? Exactamente. El niño perdido y hallado en el templo. Se ha perdido la sabiduría. Vamos a encontrarla. Se nos ha perdido Dios. Vamos a ver por dónde anda. Comenzaremos entonces en cada uno de los 4 apartados siguientes abordando este pasaje. Después veremos un fragmento exegético de su santidad Benedicto XVI y a partir de ahí vamos a focalizarnos en la figura de una persona tan humana como ustedes y como yo, María. María que, como ustedes y yo, va a ir sospechando y tratando de inferir dónde está ese Dios. Si lo encuentro reconociendo o conociéndolo al interactuar con Él, o si lo encuentro orando o pidiéndole a mi Señor. ¿Cuál de los 2 pilares será el que me lleve? ¿El de conocer, el de saber, el de instruirme o el de relacionarme con Él? ¿O acaso necesitaré de los 2? Posteriormente que veamos esto de María, vamos a ver en un atisbo muy rápido cómo San Alberto Magno estudió este fragmento y cómo oró al respecto. Y por último, ¿qué tendría que decir San Alberto de esa figura de María? Que espero que sea la de nosotros. ¿Estamos? Entonces van a ser cada uno de estos apartados. Aquí comienzan los otros 20 minutos, por favor. Y saludos a los de Facebook, no los habíamos saludado, si hay alguien por ahí. Primera parte, solo siente el que conoce. Normalmente lo asociamos al revés, ¿sí? Cuando yo conozco algo, puedo sentirlo, puedo palparlo, puedo saber si me gusta o no me gusta, puedo saber si experimento algo. Vamos a ver, dice el texto bíblico. Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Dice Benedicto al respecto. Al ir 3 veces al templo durante el año, estaba o se demuestra que el pueblo de Dios siempre estaba en marcha. Recordemos que el gran evento del pueblo de Israel es establecer el camino, el éxodo, ¿sí? Llegar hasta la tierra prometida. Si queremos llegar hasta Dios, pónganse en la cabeza que debemos llegar a nuestra tierra prometida. Y ahorita vamos a comenzar esa marcha nuevamente a la manera de San Alberto. Vamos caminando hacia Dios y eso nos da un hálito de identidad. ¿Cómo puedo conocer a Licha? Pues tratando de adentrarme a qué la identifica, cuáles son los rasgos característicos de ella. Por eso es bien importante que aquí tengamos en cuenta que la identidad es lo primero que tratamos de asociar de una persona o de una cosa cuando la queremos conocer. Si queremos conocer y llegar a Dios, tenemos que comenzar a identificarlo, a caracterizarlo, ¿sí? Por eso es muy importante esta parte. La Sagrada Familia entonces se inserta en una gran comunidad y espero que esta mañana estén ciertos de que ellos nos van a acompañar para llegar a ese templo, a ese Dios, ¿sí? Ellos fueron a hacer y a cumplir un precepto. Nosotros vamos a cumplir el propio. Si vieron bien los mensajes por ahí que les mandamos previos, les pedimos que trajeran un pañuelo para cubrir sus ojos. Entonces les voy a pedir que en este mismo momento lo tomen, reunidos con sus compañeros,
y se cubran los ojos unos a otros. Vamos a comenzar a experimentar, ¿sí? Si no lo traemos con lo que sea que puedan taparse, aquí ya tienen el préstamo. Si en casita lo están viendo, tápense los ojos en este momento. Lo único que tienen que hacer es oírnos, entonces no pasa nada más. Vamos a comenzar. Aquí hay unos pañuelos, si me ayuda Rafita, a repartir a los que no traigan. Creo que por aquí traigo mi pañuelo también, está limpio. Entonces, no sean tramposos. Vamos a comenzar. Aunque sea una hojita, efectivamente, así como la hermana, si más no se puede. Por ahí traen un suéter. Al cabo no se van a mover, no se preocupen, nadie se nos va a caer. Bueno, eso espero, ¿verdad? Salvo que anden muy mareados. Espero que hayan desayunado. Por ahí nuestros edecanes van a pasar algo al primer miembro de la fila, ¿sí? De cada uno de los equipos. Vamos a pedirles que eso que reciban en sus manos lo palpen brevemente, incluso si quieren olerlo, pesarlo. Traten de imaginar qué es y en cuanto tengan idea, pásenlo a su compañero de al lado, por favor, ¿sí? Los que todavía no tienen nada, pues esperen, no sean impacientes, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de conocer y de experimentar en este ejercicio. Vamos a tratar de concentrarnos, por favor. Sin hablar, sin hablar. Esto es... Ahorita estamos en experiencia particular. No muerde, no está vivo, así que no se preocupen. Pálpenlo, siéntanlo. Cuando lo haya recibido el último de la fila, ¿sí? Atrévase a buscar la manera de probarlo, ¿sí? De probar lo que tiene. Y es más, si pueden compartirle a sus compañeros, mejor. Sí, si pueden destaparlo, si está tapado, si no está tapado. Y si no, a lo mejor nos vamos a tapar todos porque ¿dónde se lo pongo? Nada más hay que probarlo, ¿eh? Nada más hay que probarlo, no hay que abrirlo, no hay que hacerle nada más, solamente probarlo. ¿Sí? Y de preferencia compártanles porque debe alcanzar para todos. Está difícil que se lo pase entre el suéter, hermana, entonces puede levantarse el suéter, no pasa nada, nomás no lo vea. O sea, el último lo prueba y regréseles para que los otros puedan probar. ¿Sale? Sin platicar, ahorita sin platicar. Es una experiencia personal. ¿Sale? Ahorita la van a compartir. Bien. Dense prisa porque nuestros edecanes ya les van a recoger lo que hayan dejado, poco o mucho que hayan dejado, se los van a recoger, así que... Muy bien. Si ya se los regresaron a los edecanes, pueden ya destaparse los ojos. Si no lo han regresado, espérense poquito.
Bien. ¿Le cambiamos? Javier Picasa, ya todos pueden destaparse, ya vamos a seguir por acá, pajarito, pajarito. Efectivamente, ya se nos perdió uno, qué bárbaros. Javier Picasa, el otro teólogo que nos va a acompañar esta mañana, habla sobre María lo siguiente. Yo extraemos esta idea. Solo siente el que conoce. Otra vez ese es el título de esta primera parte. Ahorita tú te atreviste a tener una experiencia personal y particular con un objeto que seguramente ya conoces el nombre. A lo mejor nunca lo habías probado, si es tu primera vez es algo nuevo, pero yo creo que la mayoría de nosotros ya lo habíamos experimentado y utilizaste varios de tus sentidos. Si lo traspolamos a la figura de María, ¿qué nos dice Picasso? María, como una creyente, acepta desde Dios el camino mesiánico de su Hijo Jesucristo. Por eso ha de aprender el misterio de la vida de Jesús, el que se le ha perdido, sigue abierto. Su Hijo es un misterio y lo está experimentando día a día. Lo siente, lo palpa, lo saborea, lo observa, lo aspira. Allí donde acogió un día el anuncio del ángel, deberá también acoger la novedad de un hijo anunciado que comienza su labor. Aunque al principio no lo entienda, y quién sabe si en la cruz todavía habrá llegado ese momento. Así realiza su existencia como un itinerario de fe. Recuerden que ahorita una de las claves es que vamos en camino y acabamos de emprender. Ella ahorita cree ciegamente como tú y como yo, ¿sí? Ahorita sus primeras experiencias le hacen creer que lo que tuvo en sus manos ya lo conoce, pero a lo mejor no del todo, no lo ha podido descubrir totalmente. En línea con los grandes creyentes de su pueblo. Quiero agregar algo a este momento, que lo vamos a ir descubriendo. Jesús viene a traer una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Ahora, en el fragmento que leímos del pasaje, podemos ver como si actuase con rebeldía, como si se escapase de su familia. Pero más adelante vamos a descubrir otras cosas. San Alberto señala que frente al conocimiento de Dios se pueden objetar dos cosas principales. Una es la infinitud. San Alberto dice que para conocer algo tiene que haber una proporción entre el cognoscente, que es quien conoce, y lo conocido. Y entre Dios y nosotros hay infinitud. Dios es infinito. Entonces, la relación es tan grande que es imposible abarcarlo, encerrarlo en una definición. Podemos entender, pero no conocer o comprender, encerrar a Dios en una definición. Y con respecto a una definición, el otro punto al que hace referencia San Alberto es la simplicidad esencial. Dios es simple. El ser humano conoce, entiende, comprende a través de conceptos y de construcciones. Nosotros, por ejemplo, empezamos con los sentidos, con nuestros 5 sentidos. Y seguimos vías de composición, vamos armando, construyendo en nuestra mente, dentro nuestro. Como Dios es simple, tiene una simplicitud infinita, es imposible definirlo con conceptos. Entonces, se tiene
nunca vamos a llegar a encerrarlo en un concepto o a definirlo. Solo vamos a llegar de manera relativa o con aproximaciones a él. Además, hay dos sentidos en la palabra comprensión para San Alberto. Una es alcanzar los términos de algo, definirlo, darle límites. Entonces Dios no puede ser delimitado, es infinito. Descartado eso, hay otro modo. Alcanzar ese objeto, alcanzar eso que queremos conocer como un fin propio. Y es en este último sentido cómo el entendimiento humano puede lograr un atisbo de ese ser supremo. Entonces, San Alberto dice que podemos alcanzar a Dios con la mente, pero de ninguna manera comprenderlo, es decir, encerrarlo y agotarlo en una definición. Dada esta complejidad, y una vez entendido esto, que ahorita está en términos pues, muy sencillos y muy prácticos, San Alberto se va al reclinatorio y comienza a orar. Y dice que para alcanzar una buena oración se puede alcanzar a través de dos cuestiones. Una vía que es muy próxima a nosotros y una vía que es remota a nosotros. En la vía que es más próxima a nosotros, es decir, que depende más de nuestro acontecer y actuar cotidiano, ¿sí?, está la que depende de nuestro interior y la que depende del exterior. Y señala 3 pasos para poder alcanzar esta oración entendida como esta relación con Dios, como lo que tiene que hacer con Él. La primera es purificar nuestra conciencia. Es decir, si yo hubiera recibido el objeto que tenía o que tuvieran en sus manos, pero no trajera mis lentes, a lo mejor sospecho que es, pero de verdad, aunque ustedes no me lo crean, bueno, aquí de cerca sí lo veo, pero si me lo ponen allá donde está Rubén, pues probablemente no lo puedo identificar, aunque esté utilizando mi vista. Necesito purificar un intermediario. Para purificar mi conciencia, dice la palabra de Dios, que si la conciencia nos condena, si los lentes me fallan, no puedo entrar en relación con Él. Tengo que ayudarle a mis sentidos a tratar de encontrarse en la mejor disposición y en la mejor oportunidad de recibir aquello que va a acontecer. Porque solo así recibiremos cuanto pidamos de Él. La segunda es humillar nuestra mente. Descubrir que por mucho que conozca o le dé a los libros o aprenda o entienda, siempre habrá algo más. Y siempre el Señor tendrá un misterio nuevo que presentarme. Entonces soy dependiente total de Él. Tengo que aprender a humillar, una de las formas de purificar esa conciencia. Y tercero, perdonar las injurias. ¿Y eso de qué manera me purifica? Si tú llegas con el Señor y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla lo que tengas que arreglar con tu hermano y luego vienes y me visitas. Mientras tú te acerques pensando en todo lo que tienes que hacer en tu día, en cómo te trató mal la vida por cualquier circunstancia o situación, en todo lo que te acontece, difícilmente vas a escuchar a Dios, porque sigues pensando tú mismo y tratando de solucionar tú mismo tu propia situación. San Alberto te dice, ¿quieres purificar la conciencia y llegar a Dios? Prepárate internamente a través de estos 3 sencillos pasos. Pero luego vamos al exterior, ¿sí? Cumple los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quieres seguir el camino que hemos emprendido? Tienes una senda trazada. Los semáforos o las señalizaciones que llevas son los mandamientos. Y eso como lo más básico. En segundo lugar, reconcíliate con el hermano ofendido. Mientras nada haya en tu corazón que se presente como un obstáculo, más fácil será que te encuentres con Dios. Ve, ya es lo que tienes que hacer. Y la tercera es que acompáñala de cuestiones, él lo pone como ayuno y limosna, yo les digo, de cualquiera de esas acciones que sepas que al otro lo ayudan a acercarse más. Porque cuando veas más presente a Dios en el otro, más lo vas a asociar a ti.
Cuando veas a ese que recibe de ti una ayuda, una limosna, un abrazo, una cuestión muy particular que no depende de tu interior, sino de tu acción, entonces encontrarás a Dios más cerca. Empezarás a rozarlo, como decía Benedicto. Así, dadas estas circunstancias, San Alberto dice de María: el libro del Eclesiástico cita: en mí toda gracia del camino y de la verdad. La Iglesia aplica estas palabras a la Santísima Virgen. Luego, ella estuvo toda llena de gracia. Además, en buena lógica, los indefinidos han de entenderse universalmente. ¿Qué es esto? Si tú haces estas cosas que Él te propone, lo que tú recibes, lo asumes para ti y lo compartes con el otro, entonces estarás purificando y entrando en estado de gracia. ¿Sí? El estado de gracia, San Alberto no lo remite aquí a simplemente ve y confiésate. Ese es el primer paso. Pero una vez que sabes que obraste mal o que tienes algo que hacer por el otro, actúa. Esas son las dos maneras que tanto de manera sapiencial como de manera procesal, si cabe la palabra, o actuando, ¿sí? Puedes actuar como la Virgen María y puedes comenzar este camino de conocimiento. Y esto es lo básico, porque si no serás un universal. ¿Te acuerdas que te explicaba de un universal? Eres un indefinido. Estás inmerso en una masa que no tiene una caracterización porque ni obras como Dios te pide, ni lo encuentras porque nunca estás tranquilo contigo y con los demás. Entonces, digamos que lo que nosotros asociamos como el cristianismo en lo más general, para San Alberto apenas es lo más básico. Este es el primero de 4. Vamos al segundo. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuando tú recibiste esto y ahorita que te doy estas palabras, probablemente pueden comenzar momentos de gran ansiedad. ¿Por qué? Porque dices, híjole, pues sí, suena bien fácil, pero qué complicado es hacerlo, ¿no? Eso ya lo habré escuchado en más de algún sermón o lo habré intentado más de alguna vez y siempre vuelvo a caer. Pues imagínense que es un sentimiento muy parecido a la María y al José de aquel tiempo que pierden al niño. María parió la sabiduría y ahora no sabe dónde está. Se ha perdido. ¿Cómo la encuentro? ¿Dónde la busco? Si a ti o a mí se nos perdiera un ser querido, pues de inmediato es, ¿cuáles son las vías para llegar a esta persona? Pues eso son los 3 días. 3 días que te remite el sepulcro de Jesús. Es un periodo que desconocemos qué aconteció. En el credo de los apóstoles se dice que Jesús bajó, descendió a los infiernos, ¿sí? Para rescatar a toda la humanidad, para redimirla en un momento dado. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue? Sigue siendo un misterio. Ese momento en el cual normalmente lo asociamos con desesperación necesita aclararse. Por lo tanto, nuestros edecanes les van a regresar lo que tuvieron en sus manos, ya no necesitan que se tapen, ¿sí? Pero ya seguramente sospecharon qué era. Ahora van a recibir lo que estaba dentro. Tú viste lo superficial, percibiste lo que estaba superficialmente, pero dentro hay algo más, que es de color amarillo. No lo puedes abrir. Simplemente termínatelo, lo que te puedas terminar, ¿sí? Y pasa ese objeto amarillo que va a estar en tus manos y trata de sospechar qué hay en su interior sin abrirlo, ¿sí? Sin abrirlo, si todavía les quedó y dejaron chocolate por ahí, termínenlo. Lástima para los que están en casita, pues se lo perdieron, se las debemos, ¿sí? Pero hay que tomarlo, repartirlo. Y esa pequeña cápsula amarilla, sin abrirla, la pequeña cápsula amarilla sin abrirla, hay que pasarla. Antes de que la pases, sospecha qué hay en su interior, ¿sí?
Por allá la están agitando, puedes agitarla, puedes palparla, igual puedes olerla, pero no puedes abrirla, ¿sí? Sospecha simplemente qué hay en su interior, ¿sí? Cuando tengas esa sospecha, compártela rápidamente con tu equipo para ver si están más o menos en la misma sintonía. Recuerda, si tú dices un juguete, estás atendiendo a los universales, a lo abstracto, a lo que no se puede conocer. Porque pues un juguete puede ser un peluche, o un juguete puede ser un cochecito, o una muñeca. Trata de ser específico. Si no, estás en un problema de la Edad Media. No, sin abrirlo, sin abrirlo. ¿Sí? Sospecha. Al final el oído y ver si es algo grande, si es algo pequeño, si es lo suficientemente grande para que no permita el movimiento o algo pequeño que permita el movimiento. No lo abras, Paul. No lo abras. Prohibido abrir. Hay que adivinar. El límite es no abrirlo. No se puede hacer todo a veces. Hay que trabajar con lo que uno tiene. Así que el límite es no abrirlo. Simplemente hasta ahí. Exacto. Dejen volar la imaginación, como dicen. En lo que ustedes van discutiendo eso, vimos en el punto anterior a una María como creyente, como aquella que experimenta en primer sentido a Dios a través de su anuncio, pero no sabe qué va a pasar. Y ahorita lo encontramos en una faceta mucho más humana, que muchas de ustedes a lo mejor tendrán. María como madre. A ella no me importa si Cristo es Dios, a ella no me importa si es el Hijo del Señor, del Altísimo, lo que me importa es que se me perdió, ¿sí? Y aunque puedo decir que es el Hijo de Dios, no me va a dejar de preocupar. Por eso estamos atendiendo a María como paradigma de alguien que conoce. Y en este paradigma del conocimiento, ¿sí? Ella reconoce su ser mujer, su ser humano, ¿sí? Pero también va descubriendo quién es el Padre. ¿Por qué lo descubre? Porque lo único que le queda es, como a ti ahorita con tu intelecto, confiar en que lo que hay allá adentro puede que sea cierto o puede que no lo sea. Ella tiene que aprender a confiar en el Padre, de que al ser el Padre de Dios, de ese Hijo amado, no le va a ocurrir nada. Pero qué difícil es confiar en esos momentos de desesperación, cuando el intelecto le pudo estar diciendo a María, él está bien, no le pasa nada, tú tranquila. Pero el corazón, estoy seguro que si fueran ustedes o yo, te diría, cuidado, ¿dónde está? Alerta, ¿no? Algo le pudo haber ocurrido. Exacto. Entonces, la conciencia, a pesar de que ya tuve un primer contacto con los sentidos, la conciencia luego nos traiciona, ¿no? María, en su paradigma como madre, es un camino de crecimiento y de maduración interna, ¿sí? Porque aquí es cuando entran esas palabras de confía en Dios, es que fue voluntad de Él, es que... Y San Alberto dice, bueno, la razón me dice que sí, pero mi humanidad me dice que soy frágil y que pueden acontecer muchas situaciones, ¿no? En San Alberto, en uno de sus textos en los que cita a Cicerón, él dice que si encontramos un castillo en el desierto y que solo está rodeado por golondrinas, podríamos decir que de dónde viene ese castillo. Esas golondrinas no lo han construido. Bueno, así son los seres sensibles en la creación. O sea, ese castillo no puede proceder de esas golondrinas, entonces, digamos, las realidades mundanas, las realidades de este mundo que podemos percibir, no proceden de un ser intramundano de este mundo. Ya veníamos viendo que las realidades sensibles, la creación,
son una vía de acceso a Dios. Los entes sensibles que entran en consideración de nuestro intelecto son seres contingentes. Entonces, como son contingentes y delimitados, su existencia no puede explicarse desde sí mismo. Digamos, la finitud que tienen esos seres de alguna manera refieren a una causa superior. Este conocimiento de estos seres es limitado, tiene un límite y es muy precario, pero es un punto de partida fundamental para el conocimiento humano, porque nosotros conocemos percibiendo por los sentidos. Es el inicio, digamos, de nuestro conocimiento, la percepción de los sentidos. Es precario, limitado, tiene un límite, llegamos hasta un punto, pero es un comienzo. Aunque la causa es, digamos, por naturaleza anterior a los efectos, digamos, la realidad es el efecto, esos efectos nos permiten elevarnos a la causa. Ese es el San Alberto intelectual, ¿no? El que va descubriendo que esta filosofía dice, bueno, pues entonces vamos a remitirnos cuál es la causa. Pero otra vez San Alberto deja el escritorio y se va al reclinatorio y te dice, mira, aquí es donde necesito que aprendas lo que te comentaba al inicio. ¿A qué se refiere el recogimiento del corazón? Para el judío, en su tiempo, el corazón era donde residía precisamente el intelecto, curiosamente. Y es donde procesaba, ¿no?, todo aquello que iba descubriendo, porque sabía que Dios, ¿sí?, le estaba inspirando a través de eso para conocer una verdad. La verdad y el bien del que hablábamos hace rato. Entonces San Alberto dice, mira, necesito que interiorices. Hay que hacer un recogimiento del corazón. Cuando tú vayas a rezar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te verá. Y habla con Él. Entrar entonces en ese cuarto es reconcentrarse en sí mismo y cerrar la puerta es tenerlo dentro del corazón. ¿Te acuerdas que el paso anterior en la oración era purificarte, quitarte todo eso que estorbaba? Ahora estás en el salón interno, estás cara a cara con Él y Él te está esperando. Es el momento en que puedes dialogar. Oye, Señor, esto que me aconteció, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Qué me quieres tú expresar? Normalmente solemos ser muy acomodaticios y por eso habla San Alberto de tener cuidado en el recogimiento del corazón, porque, seguro Dios quería que no fuera y por eso llovió. Y normalmente, por poner un ejemplo burdo, pero tratamos de ponerlo o asociarlo como el responsable o nuestro cómplice, inclusive en aquellas travesuras o en aquellas cosas que decía, ya estaba de Dios, ¿no? Que no fuera, que no viniera, que no me dijera, que no pensara, etc. Y dice, ¿realmente será eso? Nos decían por acá, al no poder abrir, la imaginación se echa a volar. Cuando tú quieres una respuesta, tu imaginación suele hacer eso y empiezas a construirte una verdad, tú. Pero ¿será la misma verdad que construye Dios? Por eso, llamar así el corazón es recoger en su interior los pensamientos y afectos que andan por ahí desbalagados. Sabemos que dentro de esa cápsula se oculta una verdad. Dentro de tu corazón se oculta esa verdad plena. Por eso la puedes rozar, decía Benedicto, ¿se acuerdan? Que les mencionaba, atención con eso. Puedes rozar el bien y la verdad. Pero a lo mejor verla cara a cara te va a costar un poquito de trabajo. Apenas vamos en el segundo paso. Tampoco te desesperes. Por eso dice San Alberto, la limpieza de corazón dispone a la visión de Dios. ¿Te acuerdas que te decía? Era como ponerte tus lentes, ¿no? Cuando limpias tu corazón, te pusiste los lentes. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Luego, a mayor limpieza,
corresponde mayor visión. ¿Te fijas cómo él es muy lógico? Está siguiendo una lógica aristotélica. Si estamos diciendo que la limpieza del corazón te dispone a Dios, esa limpieza, entre más limpio estés, más fácil será que veas a Dios. Como ninguna criatura tuvo tanta limpieza como la Virgen María, ¿sí? Porque ella brillaba de pureza, ¿o puede decir que hubo alguien más limpio que ella? Pues no, ¿no? Por lo tanto, se concibe que no puede haber alguien que haya visto a Dios de manera tan excelsa, porque ella alcanzó esa pureza, ¿no? Síguese que jamás ninguna criatura tuvo entonces tan alto conocimiento. ¿Ya ves cómo nos estamos alejando un poco de la concepción de los libros? Esos libros no son buenos ni malos por sí mismos. Es qué puerta te abre para entrar a tu corazón, para entrar donde está la verdad plena. ¿Qué encontraste en esas líneas para esa revelación? Ya vamos en el segundo paso. ¿Vas bien? Acuérdate que para los que necesiten o quieran, atrás hay cafecito, luego se nos vaya a quedar, ¿eh? Seguimos. Tercer momento. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Fuerte contestación del Señor. Ya los veo a ustedes como padres que su hijo les conteste esto. Mi papá, cuando menos, me hubiera dado una buena nalgada, ¿no? Por andarle contestando así. No sé si haya sido el caso de María, ni me lo imagino, ¿no? Nuestra visión es que simplemente se queda maravillada ante la respuesta del hijo. Pero lo que queremos destacar en este siguiente fragmento es lo que Jesús llama como el deber, o lo que debe ser, ¿sí? ¿No sabían que debo estar atendiendo los asuntos de mi Padre? Imagínense para un José presente en la escena, que por cierto nunca menciona una palabra, José siempre tan ecuánime, tan tranquilo, que le estén diciendo eso. Yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Si nosotros tratáramos de conceptualizar ahorita, atendiendo a lo que hemos visto anteriormente, Padre, pues podríamos decir que Padre es tanto el gendra como el que cuida, como el que provee, como el que aconseja, como el que guía, y entonces ya empezamos a configurar. Pero ¿qué creen? Otra vez estamos en un problema. ¿Y cómo es ese Padre de que me está hablando? ¿Sí? Lo que sabemos es que Jesús le responde: yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Vamos a ver a qué se refiere un poquito esto. ¿Qué conoces o qué sabes? María, en este tercer momento, va a representar una conciencia sapiencial, ¿sí? Es decir, lo que nosotros en conciencia creemos, ¿sí? Cuando yo decía que mi padre probablemente me hubiera dado una buena nalgada, ¿sí? No lo hubiera hecho pensando en que estaba siendo malo conmigo, sino que lo que en su cabeza está es corregir una acción que considera mala. No me pega por placer, o no me hubiera llamado la atención por gusto. Lo hace porque considera que eso es lo que debe ser, que eso es, digamos, como el manual que recibió de su papá y que su papá a su vez recibió de su papá, ¿no? Porque solemos ser personas que emulamos las conductas, ¿a poco no? ¿No? Si a alguien vemos que hace algo, lo tomamos como una referencia y nuestra imaginación se empieza a concretar, ¿no? Se porta mal, merece un castigo. Sin embargo, nos dice que sabio es quien penetra el misterio de Dios y va mirando, compulsando sus señales sobre el mundo. Si nosotros entráramos ahorita en esa capsulita, que lo vamos a hacer, ¿sí? No es nuestro don de profecía el que importa. Es decir, si tú ahorita lo abres, ábranlo y vean si era lo que ustedes pensaban, ¿sí? No, ya pueden abrirlo. No es pero nada más ábranlo. Si trae piezas, ahorita no las armen, nada más ábranlo, ¿sí? Y vean si es lo que imaginaban, si es totalmente distinto, si coincidía o no, ¿sí?
¿sí? Pero más importante, nos dice María, si tú le atinaste o no a lo que ahí había, si tú cultivaste ese don de profecía, es saber qué hacer con él. Por lo tanto, ahorita como equipo, vean, tiene un instructivo seguramente, ármenlo, ¿sí? Armen ese juguetín que está por ahí, ¿sí? Pero atendiendo al instructivo, ¿sí? No lo hagas por inferencia, no lo hagas porque crees que es así, háganlo en conjunto siguiendo el instructivo. Aunque sea solo colocar una pieza, trae un instructivo, se los puedo asegurar, por ahí. Entonces sigan las instrucciones. Si no has podido, por ahí consérvenlo todavía, ¿sí? Si no han podido, por ahí déjenlo por un lado para poder continuar, ¿sí? Y si pudieron, ya déjenselo a alguien por ahí. De todos modos, lo vamos a seguir utilizando. Vamos a continuar con el pensamiento de San Alberto sobre el conocimiento de Dios. Él vuelve a referir a que hay dos modos en que es posible conocer algo a partir de sus efectos. Recuerden que primero hablábamos de la proporción entre la causa y lo causal, y esa proporción es infinita, que es lo que se da entre Dios y sus criaturas. Pero hay un segundo modo, porque Alberto siempre como que plantea el problema, tiene en consideración la realidad, y luego hace, como decía Enrique, una sentencia, ¿no? Da como otra opción, o da algo más allá. Él habla de la consideración, de considerar la ratio, o sea, la relación, esa razón que hay entre la causa y lo causado. Él dice que lo causado refiere a su causa porque procede de ella y es conservada y gobernada de una manera tal en que se orienta al bien. Entonces, ahí en lo causado percibimos un reflejo de la causa. Por lo tanto, digamos, las criaturas reflejan de alguna manera al Creador. Alberto también considera algo muy importante en aquella época, que eran los nombres divinos y la teología negativa. Los nombres divinos hacen referencia a cómo denominar o designar a Dios, cómo referirse a Dios. Alberto nos decía que como Dios es sumamente simple, infinitamente simple, es difícil dar un nombre, porque nosotros, cuando nombramos algo, cuando le asignamos un nombre a algo, partimos desde la composición, ¿no? Desde los conceptos, desde un sujeto y un predicado. Damos características, definimos. Entonces, ahí estamos, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, Alberto nos dice que hay que resignificar el nombre. Hace alusión a que, por ejemplo, el nombre Padre, con el que nos referimos a Dios. Nosotros al nombre Padre, si lo usamos como lo usamos nosotros, refiriéndose a nuestra filiación natural, a nuestro Padre, y no resignificamos ese nombre, lo purificamos, estamos cometiendo un error. Entonces hay que resignificar los nombres. Por otro lado, en lo que hace referencia a la teología negativa, Alberto nos dice que hacer afirmaciones y negaciones tienen sus pros y sus contras. Afirmar algo con respecto a Dios a veces nos lleva a la imprecisión. En cambio, por lo contrario, negar cosas sobre Dios nos aclara el intelecto. Esto lo podemos ver a veces en lo cotidiano.
Afirmar algo con respecto a las cosas, nos podemos equivocar. En cambio, la negación, decir que algo no es, puede aclarar nuestro intelecto, porque a veces tenemos en nuestro intelecto como un exceso de luz. Hay mucha información, hay mucho que nos llega. Entonces, no podemos ver. La teología negativa o la designación negativa lo que nos permite es aclarar conceptos o aclarar ese exceso de luz que nos llega. Entonces, el contenido de los nombres es un verdadero conocimiento del ser divino, aunque no significa comprensión, ¿no? Contenerlo, comprenderlo. Entonces, Dios no puede ser definido y por ello tampoco puede ser comprendido. Conoce a nuestro Señor. Ahorita en tus manos parece que el misterio se reveló. Y si yo te preguntara ahorita, probablemente me podrías decir qué es lo que tienes en tus manos. Sin embargo, créeme que el misterio no se ha solucionado, porque vamos a llegar a un cuarto paso. Pero ahorita ya pudiste ver con toda claridad características, peso, olor. Es decir, aquello que tú inicialmente pensaste se ha transformado en algo totalmente distinto, porque te fijas, cada vez vamos más adentro y más adentro. Ahorita ya pasaste una tercera capa del conocimiento, ¿sí? Dice San Alberto que entonces, en cuestión de oraciones, una vez que entraste a tu corazón y que ya te encerraste allí, te fijas que primero le quitaste todo, era una cuestión de pensar y de hacer, pero todo eso que pensaste e hiciste, ve e interiorízalo. Entra en tu corazón. Pero una vez que entraste, fíjate cómo eso aplica al Señor o qué intencionalidad tenía, tanto tú al ejecutar algo, como el Señor a darte esa gracia, a darte esa oportunidad. Así primero hay que purificar el alma y apartarlo del pensamiento de las cosas temporales, ¿sí? Todo pensamiento carnal y mundano se debe alejar del alma para que éste solo piense en la oración. Cuando tú logras entrar a tu cuarto y estar cara a cara con Él, tu oración será tu conversación directa con el Señor, ¿sí? ¿Cómo pretendes ser escuchado por Dios si no te oyes a ti? Volvemos al ejemplo de la imaginación, ¿sí? A lo mejor pensabas que era tal cosa y resultó que era otra. Escúchate también, porque Dios se acordará de ti cuando tú lo haces, ¿sí? Esto es despertar el corazón. Por eso debes de excitar tus devotos afectos para con Dios, lo cual se va a redundar en cuando tú hagas un balance de eso que meditaste en el corazón. Hiciste una obra, omitiste hacer otra, eso lo hiciste a través de tu razón o tu intelecto te impulsó a hacerlo. Llegas con el Señor y dices, hice esto o dejé de hacer aquello. Y a lo mejor si dejé de hacer algo, un bien que pude haber hecho, o si hice un mal, el excitar esos sentidos es romper en llanto. ¿Cómo puedo permanecer inerme si le fallé al Señor de todo? Si hice algo extraordinario, probablemente también puede ser romper en llanto, pero de gozo, de alegría, o de esa sonrisa que esbozas. Pero ¿te fijas cómo no tiene nada que ver con preocupación, con miedo? Tu balance no puede ir ahí. Tu balance o se torna en algo muy positivo o muy central o muy negativo que tengo que cambiar, ¿sí? Porque acuérdate que a los tibios no los aprecia mucho el Señor. Como que le da un repelús, como que le da un no sé qué. Purifica tu corazón para que ahí puedas entrar y entrar en diálogo directo y ser capaz de reconocer cuando hiciste bien o ser capaz de reconocer cuando obraste mal. Ahorita tú no puedes juzgar aquello que tienes en tus manos. No es bueno ni malo,
porque todavía no ha acontecido nada con él. Todavía no has construido una historia con ese objeto. Eso va a venir en el siguiente paso. Pero ¿qué diría San Alberto Magno? Cuando tú aprendes a hacer este balance, eso tiene un nombre, se llama humildad. ¿Sí? Humildad para saber reconocer cuando alguien te aplaude, cuando alguien valora lo que tú haces, pero humildad también para reconocer que obraste de una manera inadecuada o que pudiste hacerlo mejor. Porque ahí donde hay humildad, allí es donde hay sabiduría. ¿Te fijas cómo se va aclarando? A lo mejor tú podías haber construido eso que tenías en tus manos sin necesidad del instructivo. A algunos les costó más trabajo, decían, es que necesito la imaginación de niño porque, aunque sean 3 piezas, no sé cómo van o cómo embonan. El Señor te pone ambos medios. Te pone los caminos o las sendas que otros han trazado o te propone trazar la tuya propia. Cualquiera de los dos es válida mientras llegues a ese bien que Él espera de ti. Esta proposición es de por sí verdadera en la teología. Luego, donde haya mayor humildad, habrá mayor sabiduría. Donde aquella sea máxima, es decir, la humildad, cuando llegues a reconocerte con tus defectos y virtudes, ¿sí? Tendrás suma sabiduría. Pero la humildad, alguien que supo reconocerse tal cual era, fue la Virgen María, otra vez, ¿no? Y en ella no hay proporción, como nos decía. Nosotros podemos asociarlo todo esto a Dios, ¿no? Y decir, pues me dio esta capacidad, me dio este don, esta virtud, que a veces no lo creemos, ¿no? Y creemos que somos nosotros mismos los que logramos o hicimos o cual cosa, ¿no? María sabe que es totalmente dependiente. Y al saberse totalmente dependiente, en ella reside toda la humildad que puede haber, consecuentemente la sabiduría real, o la que estamos llamados a tener, ¿no? Esto se prueba por el Evangelio, el que se humilla será ensalzado. Luego, la Virgen María fue la más humilde de los seres humanos y de los ángeles. Por lo tanto, ella aventajó en sabiduría a cualquiera, al que le pusieran enfrente. Y no es doctora, no es todos los libros. ¿Te fijas cómo hemos ido deformando este concepto? Y por eso el peligro de hacerlo así. María podría ser el paradigma de la primera científica. Vamos a descubrirlo en nuestro último paso. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Las palabras de Jesús o la palabra de Dios siempre serán más grandes que nuestro entendimiento. No crean que era en vano que en la Edad Media, lo que les decía en un principio, tomaran como referencia la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús, lo que nos revela a través de los evangelios, o lo que se revela también en el Antiguo Testamento. Todo es parte de un proyecto y de un plan divino maravilloso. Y eso siempre estará muy alto de cualquier idea, de cualquier seguimiento, de cualquier cuestión que pueda partir de nuestro solo intelecto. Pero como está esa realidad, ¿sí?, es donde entra en juego la humildad. Al yo saberme dependiente de eso, de esa magnificencia de Dios, sé que esa magnificencia me dotará a mí de lo necesario para superar cualquier cosa que se me ponga enfrente, cualquier dificultad o obstáculo. Pero debo confiar. Por eso hemos visto 3 paradigmas de María, ¿sí? Jesús nos supera con sus exigencias, ¿sí? Y nos preguntaría, ¿qué somos capaces de hacer? Porque entonces tú dices, a lo mejor no hice esto porque el Señor no me dotó de una gran voz, o no me hizo tan alto como fulano, o no me hizo tan musculoso, o no me hizo tan atractivo, o no me dio tanta labia para hablar en público, o no me hizo fuerte para trabajar. Y a veces te pierdes en lo que no eres. La teología negativa que vimos hace rato, ¿no? Pero ¿qué sí eres? ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí puedes? Ahorita, con eso que tienes ahí en tus manos, te pido que lo pongas en un lugar visible para todo tu equipo y tan solo imagines en unos instantes tú qué harías con ese objeto. No lo compartas.
¿qué harías con ese objeto que tienes ahí? Velo, contémplalo, vislúmbralo, y recuerdas que si nos estás viendo en redes sociales, pues no le cambies de página, espera unos poquitos, ¿sí? Velo, no lo compartas, por ahí lo están anotando, si lo puedes anotar mucho mejor. Vincúlate con eso que tienes enfrente, ¿sí? Ya te familiarizaste hace un rato con él, vamos a ver qué más hacías o a qué más harías con él. Ya que les quitaron su objeto de estudio, acuérdense que estamos en un laboratorio ahorita, observación seria. No es poca cosa, queremos aprender a encontrarnos con Dios. Si ya tienes una idea y si ves que tu equipo ya tiene una idea, seleccionen solamente a alguien para compartirla, a una sola persona. Si coincide con lo que esta persona pensaba, quédate callado, ¿sí? Si no coincide, quédate callado y empieza a sospechar si eso que ella pensaba tiene más sentido que lo que tú pensabas hacer con ello. Pero no lo compartas, solo deja que una persona del equipo diga qué haría con ese objeto. Ahorita tú fomentaste una relación o una historia con ese objeto, que puede o no coincidir con la de tus compañeros. La historia que se escribió aquí es que Jesús decide regresar con sus padres, decide emprender el camino de vuelta a casa. María y José otra vez conviven con la sabiduría. Entonces, tenemos la última faceta de María. María la que contempla. Cuando tú te topaste con esto, llegaste a otra de las inferencias que bien nos hacían de este lado. La imaginación te da para volar. Y ahorita incluso si yo te digo lo que voy a hacer en cuanto salga de aquí, probablemente coincidirá o no con la realidad, porque dependerá de muchas circunstancias. María entonces lo que hace es emprender un almacén, el almacén de su corazón. Y fíjense qué interesante porque va a almacenar las cosas que va recibiendo de su exterior y de esa convivencia con la sabiduría, que es su Hijo, el mismo Dios, en el lugar donde se encuentra con Él, que es en la soledad, que es en el encuentro cara a cara. Y lo reserva, no sabemos si para guardarlo allí, si para conversarlo, pero sí podemos estar seguros de algo, que eso le da sentido a su vida. Su verdad no es una idea que ha descubierto. No puede ser como aquella que escribió el libro de "Esta es mi verdad", ¿no? Y puede ser distinta a la del de enfrente, ¿no? Y el otro puede decir que sí fue así o que no fue así. Ella no se está creando paradigmas, ideas propios. Ella los está compartiendo con Dios y los está escribiendo desde Dios, que es bien distinto. Porque cuando está escribiendo sobre esos renglones, se quedan grabados. No son verdades que se van configurando. Oye, pero no te contradices cuando, es que, fíjate que, y metemos otra cosa, ¿no? Y vamos metiéndole cuña para hacer la verdad. O cuando a veces nuestros propios hijos nos caen en contradicciones, ¿no? Pues soy tu padre y te callas, ¿no? O soy tu mamá y hasta ahí. O saco la chancla o te cambio el tema o lo que sea. No, pasamos de lo que es el tema de la autoridad. Jesús no se impone por su autoridad. Jesús pudo haber dicho la sabiduría, la verdad, el bien supremo, pudo haber dicho es que las cosas son así. ¿Y qué pasó? Regresó con sus papás a casa y se sometió a ellos. Y la verdad habitaba con ellos y estaba entre ellos. La verdad yo no tengo que acomodar la verdad. La verdad siempre encontrará cabida en mí si yo escribo en ella. Gran descubrimiento de Alberto. ¿Vemos cómo sí estaba haciendo algo este muchacho? Bueno, conforme a todo lo que venimos exponiendo, resulta claro que
el conocimiento humano acerca de Dios para San Alberto es limitado, tiene un límite. Pero él nos dice que solo es posible trascender esos límites, ir un paso más allá de esos límites, con un auxilio divino. Ese auxilio divino él lo llama luz divina o luz sobrenatural. Este auxilio es lo que posibilita en el ser humano el ámbito de la fe. Solo la fe es lo que permite acceder más allá de las fronteras, porque la fe para Alberto es algo que se derrama, es algo infinito que lo cubre todo. Digamos que la razón y el intelecto llegan hasta un punto. Esa razón y ese intelecto pueden ir creciendo, pueden ir madurando, pueden ir en camino. Pero la fe lo abarca todo. Él a veces insiste en un carácter intelectual de la fe, pero la fe no es una verdad que, digamos, es objeto de especulación y de raciocinio en el que podamos encontrar razón. Por ejemplo, él dice que el conocimiento humano, el progreso del hombre, se encuentra en la razón deductiva, ¿no? Percibimos, construimos el conocimiento, lo acrecentamos, eso con respecto a la razón, pero el conocimiento de la fe está por encima del intelecto humano, está más allá de esos límites. El conocimiento de lo natural, de la realidad, de las ciencias, se basa en premisas que se establecen y que se someten a pruebas y se establecen otras premisas, pero a veces esas premisas llegan a no ponerse en duda, son principios. En cambio, la fe se derrama como una luz. Por lo tanto, ya que tuviste todas estas acciones, viene la última parte que para San Alberto es la más sencilla. Termina de escribir eso, se va nuevamente a su reclinatorio y te dice: estás listo con una preparación exterior. Si ya te has dado cuenta de la grandeza que reside en ti, ¿te acuerdas de San Pablo que te dice que somos templos del Espíritu Santo? Porque solo ahí nos encontramos con Él. San Alberto ya te lo está diciendo también, con otras palabras, y lo encuentra de otra manera. Si vas a hacer ese templo, tienes que vestirte dignamente, ¿sí? Tienes que ser, y tu vestido no es lo que traes puesto, no es este hábito, o esa chamarra, o esa camisa, ¿no? Que ya dice mucho de nosotros seguramente. Pero a lo que él se quiere referir es que seamos dignos hijos e hijas de Dios. Esa será la perfecta oración. Cuando tú dignificas al otro o a la otra a través de tus acciones y empleas los recursos, las gracias, los dones que Dios te ha dado en lo que Él esperaba que hicieras, estás del otro lado. Ahora mismo tenemos fe de que eso que te vas a llevar, bueno, ahí se lo sortean, ¿verdad? A ver qué miembro del equipo se lo lleva, pero va a tener un buen destino. A lo mejor tú pensaste en ponerlo en el juguetero de tu casa, a lo mejor pensaste en regalárselo a un niño, a lo mejor pensaste colgarlo en tu auto. Yo no te puedo decir qué historia vas a escribir. Te fijas que no puedo conceptualizar porque tu historia con Dios es tan particular, tan única, que tú eres el único que puede dignificarla o aventarla a la basura, porque esto puede llegar a la basura. Yo no me voy a dar cuenta. Augusto tampoco. El Señor sí. Pero el Señor sí no se dará cuenta de lo que haces con este objeto en particular, sino lo que haces con tu vida. ¿Ves cómo la razón no es para que tengas ese título colgado?
o para que tengas más o menos dinero. ¿Que no el Señor es el que se va a preocupar de esas cosas? Si nosotros encontráramos el verdadero tesoro, que es la relación con Dios, como lo encontró este hombre, y este hombre lo encontró a través de los libros, pero tú lo puedes encontrar, ya viste a María siendo madre, a través del oficio tan hermoso y tan bello, siendo padre como ahora lo va a ser Augusto, con esa responsabilidad que se te ha dado, desde un laboratorio como lo hace él, o desde un púlpito como lo puedo hacer yo, o Rafa, o cualquiera de mis hermanos frailes. Cualquiera que sea tu actividad, dignifica tu acción o tu relación con Dios. Ese es el punto final. ¿Quién más que María pudo dignificar su relación con el Señor? Por eso lo pone como paradigma. Vístete adecuadamente, ¿sí? Lo que es apropiado para ti. La humildad y la pobreza entendida como saberte reconocer desde lo que eres y desde quién eres. No esperes ser otra cosa para entonces llegar a Dios. Tú eres único y el Señor necesita un proyecto muy específico de ti. Pero tienes esa libertad. Tienes esa libertad de por tu autoridad imponerte y decirte no. Por último, aprende a arrodillarte ante el que te debes de arrodillar. A golpearte del pecho si es necesario. Pero más allá de hacerlo como un gesto para los demás, hazlo como un gesto para tu ego, para aquello que te separa de Dios o para aquello que no ayuda a que los demás veamos a Dios en ti. Ese es el verdadero arrodillarse, estar frente al otro, ser solo por el otro y estar con el otro. Y no necesito que hagas gestos en una iglesia. Qué bueno que los haces, si eso me habla de tu identidad. Hazlos porque el que te vea a Cristo mismo en ti. Qué gran. Y el San Alberto te lo está diciendo, nosotros te lo quisimos poner en este breve ejemplito, ¿no? Construye algo, imagina, primero van a intervenir tus sentidos, luego tus capacidades, luego eso interiorízalo y luego eso es lo vida. Y todos los días, hasta que un día te encuentres cara a cara con Él. Decía, en los primeros apartados, decía Augusto, de esta última exposición, que es la luz divina. Y yo te lo pondría así. A veces tenemos la verdad enfrente, ¿sí? Solo que el sol, que es el mismo Dios, aparece y pues solo te permite ver esa sombra de la verdad. Tu tarea está en acercarte, en tocarla, en reconocerla, en levantarla y en atraerla para que ambos puedan voltear a ver ese sol que siempre va a estar frente, alumbrándote y guiando ese camino. Por eso dice San Alberto en esta expresión tan maravillosa, si pudo haber alguien con mayor don de ciencia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, si sabemos, ¿verdad? Don de ciencia que la Virgen María. Luego el conocimiento de la Santísima Virgen será tal que conocerá la luz increada, es decir, Dios, ¿sí? Porque Él no fue creado. No ciertamente en su figura o imagen, ¿no? Sino por la luz creada. De esta manera conoces lo increado por lo creado. Es decir, yo voy a conocer a Dios por ti, por lo que es también criatura como yo. Si tú me lo muestras, puedo llegar a Él. Si no me lo muestras, quedará velado para los dos. ¿Vemos dónde puede estar uno de los grandes problemas de nuestros días? Que nos hemos decidido a no mostrar a Dios, porque tememos hablar de Él, porque no sabemos cómo. Pues ya te dimos una vía y muy dominicana, por cierto. Ahí lo tienes. De esta manera, bueno, si ya lo dijimos, lo creado por lo increado, lo vas a ver como una huella, es cierto. Yo no voy a agotar a Dios en ti, ni lo voy a agotar a Dios en ti, ni tú lo vas a agotar en mí. Verás una huella, un rastro, un signo, una señal de ese objeto aprendido, ¿sí? Pero podrás hacer o alumbrar lo que no ha sido visible en su totalidad. Tú decides qué vas a hacer con eso que te recibiste, con esa historia, ¿no? Y eso espero que alumbre a otros para también hacer cosas por su prójimo.
Consideraciones finales. Te decíamos al inicio, nosotros pudimos haber partido de decirte, mira, la oración dominicana es esto, ¿no? Y el estudio dominicano es esto. Yo te digo hoy, ¿San Alberto habrá sido un hombre de oración y de estudio? Dicen las constituciones de los frailes. Puesto que la contemplación de las cosas divinas, el coloquio íntimo y la familiaridad con Dios han de buscarse no solo en la celebración litúrgica y en la lectura divina, sino también en la asidua oración secreta, los frailes han de cultivar esta oración diligentemente. Ya te mostré lo que era orar para San Alberto. Reconocer, actuar, interiorizar y obrar como Dios. Dicen las constituciones sobre el estudio. Mediante el estudio, los frailes piensan detenidamente en su corazón la multiforme sabiduría de Dios y se preparan para el servicio doctrinal de la Iglesia y de todos los hombres. ¿Ves por qué era tan importante la referencia del corazón en San Alberto? No es simplemente, ay, sentí bonito, uy, me sentí tan bien ayudado. Es el filtro, es ese catalizador, eso que le permite saborear a Dios y dárselo a saborear a los demás. Para eso es el estudio del dominico. La oración para el encuentro con Dios y los hermanos y el estudio para reconocer en todo lo que hay de Dios ahí. Poco o mucho, según lo reflejes tú o lo refleje yo a los demás. San Alberto lo dirá magistralmente. Aprendamos de María, pues ella engendró, nutrió, engrandeció y fortaleció a la fe verdadera, a su Hijo Jesucristo. Se abstuvo de usarla para el mal. Todo conocimiento que obtengas, ¿cuánta ciencia no hay detrás de una ametralladora, de una pistola o de una bomba? ¿Cuánta ciencia no puedes poner en hacer un pastel, en preparar un alimento para el necesitado? Eso es el valor realmente de saber hacer las cosas, de tu sabiduría, y que tú puedas saborearlo y el otro también. Se abstuvo de usarla para el mal y no la usó para enaltecerse o vanagloriarse, porque entonces te sucederá que, como decía Benedicto, ya no vas a poder rozar el bien o la verdad, te irás alejando, porque te conocerás como tú, a ti mismo, perdón, como el que obró aquellas maravillas. Y eso nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con el encuentro, porque estás ahí tú solito, tú y tu realidad, ¿no? Además de todos estos actos que nosotros dividimos en estas 4 secciones, están el don de saber honrar a Dios y ahí debería ser alegrarse de la gloria del prójimo. Y esto existe en la patria, es decir, en nuestra realidad, en nuestro medio. Todos estos actos los tuvo la Santa Virgen con más excelencia que cualquier otro de nosotros. ¿Ves cómo podemos aprender de ella? No es doctora, no es científica, desde el paradigma que tenemos hoy en día. Pero dime si no habrá sido la mujer más sabia que ha pisado la faz de la tierra. Y eso lo pudo descubrir San Alberto, no a través de cuentos, de suposiciones. ¿Te fijas cómo aplicó la filosofía, la teología y la espiritualidad a comprender ese misterio? ¿Puedes atreverte a hacerlo? Ahí está una historia en tus manos. Yo te sugeriría, como actividad, que nos hubiera gustado que cada uno tuviera el suyo, ¿verdad? Pero pues la economía, ¿verdad?, no nos dio para tanto. Efectivamente, pero que saliendo de aquí te atrevas a regalarle un objeto similar a alguien más y le platiques de lo que aquí aprendiste. Y si puedes, repitas en ejemplos sencillos y prácticos una manera de encontrar a Dios a través de eso que tú recibiste. Ya si lo compras en la individual, créeme que no te va a ser gravoso, ¿no? No sé si Augusto quiere hacer alguna consideración final. Muchas gracias a todos por haber participado. Y lo siguiente, y por último, es esto, ¿no? Una hoja en blanco. Tienen un objeto que, como bien dice Enrique, es infinito. O sea, no tiene límites. Pueden hacer
no me estoy refiriendo a ese objeto, sino pueden hacer con él, con ese don, lo que ustedes deseen para gloria de Dios, como así lo hizo Alberto Magno. Muchas gracias. Ha sido un poco diferente, pero esperemos que esta sesión te haya ayudado a reconocer que no se trata de que vengas y recibas un contenido único, sino que te atreves a sospechar qué quería decir ese personaje insigne que nos acompaña en tu relación con Dios. Si te fijas, yo no te dije qué fue el estudio para San Alberto, ni qué fue la oración. Incluso si tú revisas el trabajo escrito, no vas a encontrar esa definición. Y lo hicimos intencionalmente porque pudimos haber hecho una excelente exposición y composición de decirte, mira, San Alberto pensaba así, San Alberto, y se nos iban a ir estos momentos que hemos compartido juntos en tratar de explicar algo que no vas a asociar con tu vida. Hoy el reto es que des un nuevo paso en dominicanismo itinerante y te atrevas a que lo que aquí estudiamos juntos, lo hagas vida, porque a lo mejor de esto salieron otras reflexiones contigo que ahorita ya no puedo consultar. A lo mejor me las compartes, a lo mejor las compartes con otro que ves que lo necesita, ¿sí? Esa fue nuestra intencionalidad. Esperemos haberlo conseguido y esperemos, sobre todo, tenemos fe como María en que vas a emprender algo bueno con ello. Te dimos simples directrices, como cada uno de los hermanos que has visto te da eso. No lo guardes, ponlo en un lugar visible si puedes ese objeto. Si nadie te lo regala, ve y cómpratelo tú hoy. ¿Sí? Ahorita les digo dónde los compramos, están aquí bien cerquita. Pero sobre todo, hagamos vida lo que aquí recibimos. ¿Sí? Se fijaron que decía que no se limita a la Eucaristía, ¿sí? Al momento litúrgico, se va mucho más allá estos momentos. Relaciónate con el otro. Y si te decides como San Alberto, a lo mejor vas a poder llegar a contemplar a Dios y en vida. Créanme que seguro más de alguna vez les ha pasado a alguno de ustedes. A lo mejor te pasó de largo y ni te diste cuenta. Ahorita puedes afinar los sentidos y encontrarlo. Ojalá que así sea. Un placer como siempre compartir esta mañana y nos encontramos dentro de 8 días, no se te olvide, misma hora, distinto lugar. Ahora es en Mixcoac. ¿Sale? Gracias. Dios los bendiga.